Ministerios 710. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710 y estamos en un episodio más de Amor por la Verdad. En este episodio estaremos hablando un tema que le hemos llamado Tú escribes tu propio final. En el libro de tu propia vida, ¿qué estás escribiendo? ¿Cuál es el final? Hoy vamos a leer las escrituras y ellas nos van a estar diciendo cuál es el final de nuestro libro. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola amigo, ¿qué tal? Aquí estamos ya en este episodio de Amor por la Verdad. Solamente para recordarles que el tema es Tú escribes tu propio final. Yo creo que cuando vamos a ver un libro, los libros atrás traen una reseña de lo que trata. Habla del autor, todo lo que ha hecho, una pequeña historia del autor, para identificarnos con él o quién es él más que nada. Y cuando estamos ya viendo esa reseña y algunos ponen algunas recomendaciones de personas que lo han leído, pues ya te dan una idea de lo que trata el libro. Nosotros estamos escribiendo el libro de nuestra propia vida. Cada día con nuestras decisiones estamos escribiendo el libro de nuestra propia vida. Y si nosotros estamos haciendo las cosas conforme nuestro Padre nos ha mostrado en las Escrituras, Él nos da la pauta, nos da las líneas a seguir. Sin embargo, aquí hay cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Nuestro Padre nos está dando las pautas para caminar con Él. Sin santidad es imposible caminar con nuestro Padre. Él nos muestra qué es lo que le agrada, qué es lo que Él quiere. Y pues todo eso está contenido en lo que conocemos popularmente como el Pentateuco, pero que su nombre debe de ser Torah, que significa enseñanza, instrucción. Lo hemos estado enseñando. Bueno, lo menciono para aquellas personas que están escuchando por primera vez un audio o un video de Amor por la Verdad. Entonces, en la Torah están todas las indicaciones de lo que nuestro Padre quiere que nosotros hagamos, de lo que nuestro Padre le agrada. Y nuestro Padre nos da ahí las instrucciones, nos da enseñanzas para que nosotros en nuestras decisiones acertemos, demos al blanco. O sea, que no demos equivocadamente y nos salgamos a otro o estemos tirando nuestra flecha con nuestro arco, estemos tirando hacia otro lugar equivocado. Por eso la palabra pecado significa errar al blanco. Entonces las indicaciones que nuestro Padre nos da en la Torah es para que nosotros demos al blanco, para que nosotros tomemos decisiones correctas. Si nosotros tomamos decisiones correctas, entonces el libro que estamos escribiendo de nuestra vida, sabemos el final. El final es vida eterna. El final es, ahora sí que permanecer en la presencia de nuestro Padre, en la presencia de nuestro Mashiach. Entonces, si nosotros obedecemos todas esas instrucciones, vamos a obtener buenos resultados en esta vida y vamos a saber cuál es el final, cuál es nuestro destino. Vamos a estar viendo algunas escrituras que yo te voy a pedir de favor que las anotes, que reflexiones en ellas. La primera, para empezar, está en Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Ahí nos está mostrando que nosotros estábamos muertos en el pecado, o sea, antes nosotros andábamos bajo los poderes de este mundo. Es decir, toda la filosofía demoníaca,
porque está en contra de la palabra de nuestro Padre, de la Torá. Entonces nosotros nos movíamos bajo esa influencia. Ahora yo quiero remarcar aquí esta palabra, influencia. Lo vuelvo a decir, influencia, anótalo, porque vamos a empezar a conectar más adelante versículos, vamos a conectar porciones de las escrituras y te vas a dar cuenta cómo lo que es la influencia nos puede llevar a escribir nuestro final nada bueno, ¿ok? El final de nuestra propia vida, en el libro de nuestra vida, pues cosas que no van a ser buenas. Entonces la palabra influencia. Bien, nosotros andábamos conforme a los poderes de este mundo y nos conducíamos de acuerdo a la doctrina de las tinieblas. Es lo que Pablo estaba diciendo aquí en el libro de Efesios. Estaba mostrando lo que hacíamos antes, que estábamos muertos o sea, dentro del pecado, porque lo hacíamos. No teníamos vida. Y nos conducíamos de acuerdo a la doctrina de las tinieblas, de los demonios, de lo que ellos habían establecido y estaban gobernando en los hijos de desobediencia. Yo creo que es esa parte importante que no debemos perder de vista. Nos conducíamos de acuerdo a esas doctrinas oscuras, doctrinas que van en contra de la Torá, y los espíritus malignos, dice ahí Pablo, que los espíritus malignos tenían de alguna manera dominio, tenían poder sobre esas personas que desobedecían, que quebrantaban la Torá. Si el padre decía una cosa, entonces hacían todo lo contrario. Y eso se llama desobediencia. Nosotros vivíamos en la desobediencia. Éramos personas que vivíamos bajo la influencia maligna o la doctrina demoníaca, como dice Pablo a Timoteo. Vivíamos bajo esa doctrina demoníaca, bajo esa influencia. Esos espíritus ejercían poder sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos llevaban a desobedecer y a caminar lejos de la voluntad de nuestro Padre. Éramos hijos de desobediencia. Sin embargo, Pablo aquí está haciendo algo interesante y está enfocándonos. Esta carta, acuérdense que estaba escribiendo a personas que habían creído en Yeshua HaMashiach, en Yeshua el Mesías. Habían creído en él. Entonces decía Pablo a ellos, o sea, nosotros antes éramos gobernados por esos espíritus malignos, por esas doctrinas demoníacas, pero ahora ya no debe de ser así. Ahora nosotros debemos ser influenciados por la palabra, por la Torá, por la enseñanza de nuestro Padre, ¿sí? Vivíamos antes haciendo nuestra propia voluntad. Ahora, aquí en Efesios 2, del 1 al 3, que lo que acabo de mencionar, así vivíamos antes. Hacíamos nuestra propia voluntad. Ahora ya estamos haciendo aquí palabras importantes. Influencia y nuestra propia voluntad. La pregunta es, si ahora nosotros que creemos en el Mesías, que creemos que Yeshua es el Mesías, que fue enviado por nuestro Padre para rescatarnos, la pregunta es, ¿seguimos haciendo nuestra propia voluntad? ¿Seguimos haciendo lo que antes hacíamos? O posiblemente lo que antes hacíamos, ahora lo seguimos haciendo, pero lo hacemos para Dios. O sea, lo ponemos espirituales y no, ahora yo lo hago para Dios. Bien, la cuestión es esta, que ahí mismo en el capítulo 2, del 1 al 3 que acabo de mencionar, habla de las influencias demoníacas que antes estábamos influenciados, pero la pregunta es, ¿ahora sigo siendo influenciado? Del versículo 5 al 10 de ese mismo capítulo 2 de Efesios, nos menciona que nosotros, aunque estábamos muertos en el pecado, hemos sido salvos por gracia por la fe en el Mesías Yeshua. Nos dio vida, o sea, cuando nosotros creímos en el Mesías y nos arrepentimos de nuestro pecado, nos dio vida. Nos dio un lugar de honor, es decir, estamos sentados en lugares celestiales. Lo que está mostrando ahí es que nos dio un lugar de honor. Yeshua el Mesías recibió un lugar de honor. Entonces, ahora nosotros, fíjense, nos da un estatus, ¿sí? Un estatus donde antes no éramos nada, no teníamos reino, no teníamos nada, estábamos perdidos totalmente, estábamos muertos. Sin embargo, por la fe en Yeshua hemos sido salvos por gracia y nos dio un estatus, un nivel de honor.
Y eso no debemos perderlo de vista tampoco, es importante, porque ya no somos cualquier persona, ahora tenemos un lugar de honor ante nuestro Padre por medio de nuestro Mesías. Ahora, también esto nos menciona que ahora que somos en el Mesías, somos hijos de nuestro Padre, o hijos de Yahweh, nos ha dado su nombre, dice que fuimos criados en el Mesías para buenas obras. Y 2 de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que las escrituras, y se refiere a la Torah y los profetas, nos ayuda para redarguir, corregir, en fin, todo eso, pero al final está diciendo, para hacer buenas obras. Y aquí lo que está mostrando, dice, no necesitamos hacer obras para ser salvos, porque los méritos los hizo Yeshua. Él entregó su vida, derramó su sangre para limpiarnos como un cordero santo. Él murió por nosotros. O sea, nosotros somos salvos por la fe en Yeshua, por sus méritos. Pero después que nosotros fuimos salvos por la fe, salvos por gracia, ahora nuestro Padre dice que nosotros fuimos creados en el Mesías, Yeshua, para buenas obras. Y para tener buenas obras yo necesito la Torá. Necesito observar los mandamientos, los consejos que nuestro Padre nos da. ¿Ok? Entonces, ya que nosotros vimos esto, ya que vemos por qué fuimos creados, somos unas nuevas criaturas en el Mesías Yeshua, las cosas de antes ya pasaron y eso tiene que ser real, tiene que haber pasado. Ahora nosotros nos daremos con lo que vamos a estar leyendo si realmente el pasado ya pasó o seguimos nosotros creyendo en el Mesías, pero seguimos haciendo cosas del pasado. No estamos haciendo buenas obras, estamos haciendo malas obras. ¿Ok? Ezequiel capítulo 22, del 1 al 22, en esta primera parte nos está dando detalles de cómo el pueblo de Israel se desvió y empezaron a suceder cosas ahí. Y dice capítulo 22 de Ezequiel, del 1 al 22, en esta porción que vamos a reflexionar, anótalo y estúdialo por favor. Dice que el pueblo había hecho cosas detestables, cosas feas que a nuestro Padre le molestaban. Empezaron a adorar, a contaminarse y a adorar ídolos que para nuestro Padre son malolientes. Eso trajo ruina. Acuérdense que la idolatría trae ruina. Puede traer ruina en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, puede traer ruina en tu economía, puede traer ruina en tu propia vida personal. O sea, la idolatría siempre traerá ruina y juicio. Entonces vemos acá, aquí en el Ezequiel 22, que había idolatría, había violencia extrema, mucha sangre. Y si nosotros observamos, hablando yo por México, porque aquí vivo, tú reflexiona ahí en tu país cómo está, pero aquí en México la violencia ha ido creciendo de una manera impresionante. Los asaltos, violaciones y pues también la pelea entre los cárteles que están buscando crecer o dominar sus plazas. Entonces todo empieza a correr sangre y sangre, matan a las personas inocentes que estaban ahí equivocadamente y hubo balaceras, en fin. La situación está difícil, sobre todo en algunos puntos estratégicos e importantes en la mafia, es donde más sangre está corriendo. Entonces, hablando por México, pues aquí está corriendo sangre, lamentablemente. Entonces dice aquí Ezequiel 22 que corría una violencia extrema y también dice que menospreciaron los objetos sagrados. Los menospreciaron, cosas sagradas del templo, por decir lo que es la menorá, que es un objeto sagrado. Dicen, no, eso es de los judíos. Y prefieren poner otras cosas en sus casas que son objetos sagrados que representan y nos recuerdan cuestiones sagradas de la Torá, cuestiones sagradas de nuestra relación con nuestro Padre. Entonces menospreciaron los objetos sagrados, ¿sí? La mezuzá, lo que se pone en la puerta, en fin. Y dice ahí algo, profanan el Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día?
todos los objetos sagrados no lo ven sagrados porque dicen eso es judío y lo empiezan a menospreciar. Yo he visto personas cristianas que dicen, ay, tú tienes esas cosas, eso es de los judíos, pero lo único que están denotando es que son ignorantes de la Torá, no conocen la Torá, todavía tienen el velo puesto, como dice en 2 de Corintios capítulo 3, tienen el velo puesto. ¿Por qué? Porque se han alejado del Padre. Aunque creen en el Mesías, pero se han alejado del Padre. Alejarse del Padre significa alejarse de su Torá. Entonces profanan el Shabbat. El Shabbat lo puso el Padre, ¿sí? Es algo que el Padre ha establecido, es el cuarto mandamiento. Y vemos aquí en el capítulo 22 que dice que profanaron en el Shabbat. El capítulo 20 de Ezequiel habla que el Shabbat, 20:20, dice que el Shabbat es una señal de alianza, de pacto entre Yahweh y nosotros. Y nosotros que éramos gentiles, digo éramos porque ya no somos, ahora somos Israel, hemos sido injertados ahora, entonces tenemos un pacto, una alianza con nuestro Padre Santo por medio de nuestro Mesías Yeshua. Y también dice aquí en Ezequiel 22 que van a templos detestables, hacen cosas que no son agradables para nuestro Padre. Y templos detestables, yo puedo hablarte aquí en México, hay ruinas de templos, de pirámides, de Teotihuacán y de otras pirámides que hay en Veracruz, que hay en Tabasco, que hay en Yucatán, ¿sí? Entonces todas esas pirámides fueron hechas para adorar al dios Sol, para adorar demonios, para hacer sacrificios, y a veces los mismos cristianos van y se meten a esos lugares. Son lugares detestables para nuestro Padre. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Sobre todo si decimos, ay, pues es algo histórico, no debemos meternos en esos lugares. ¿Por qué? Porque hay maldición en esos lugares, en esos territorios, porque fueron consagrados para los demonios. Entonces, aquí vemos que en Ezequiel 22 dice que fueron a templos detestables, empezaron a tener cuestiones de perversión sexual, inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, se acostaban con la mujer de sus padres, en fin, aquí todo lo que está sucediendo es impresionante en estos 22 versículos. Empezaron a practicar la usura, la extorsión, y se olvidaron, sobre todas las cosas, se olvidaron del Eterno, de nuestro Padre. Entonces fueron dispersados, por eso Israel ha caído en la dispersión, en la diáspora. Pero algo que me llamó la atención dice que nuestro Padre ve a esa generación en ese momento que el profeta estaba hablando. Dice que los veía como escoria y que iba a juntar la escoria, toda esa escoria, y los iba a meter al horno para fundirlos, para meterlos al fuego. Y estaba hablando de un juicio. Serán fundidos en el fuego. Fuego habla de juicio. A veces las personas cuando dicen Señor manda fuego, como que queriéndose poner muy espiritual, y realmente si ven el trasfondo, mandar fuego habla de juicio, ¿sí? Es muy diferente que el fuego purificador de nuestro Padre, ¿sí? Ese fuego que va a quitar la inmundicia de nuestra vida a través de la prueba, es diferente. Pero cuando están pidiendo manda fuego, está hablando de manda juicio. ¿Sí? Debemos comprender de qué se está hablando. Este mismo capítulo 22 de Ezequiel, del 23 al 31, dice, no has sido purificada para el día de la ira. Viene un día, la Escritura nos muestra que va a venir un día de juicio, entonces debe de ser purificado el pueblo, debe de estar listo para ese día de juicio. Dice, no has sido purificada para ese día. Entonces, los profetas de ese tiempo, porque había falsos profetas como lo hay ahora, hoy se levantan personas que se dicen y se autonombran apóstoles, se autonombran profetas, pero lamentablemente estos profetas, como en el tiempo de Ezequiel, dice que estos profetas lo que estaban buscando eran riquezas, estaban buscando dinero, como ahora. Está sucediendo lo mismo. Profetas que están haciendo pactos y sacándole dinero a la gente, son profetas que no enseñan la verdad, que no enseñan la Torá, que no te enseñan a obedecer los mandamientos. Yo no he visto un profeta de los que sacan dinero que te enseñen a obedecer los mandamientos, ¿ok?
No lo hacen, te dan falsas profecías de que Dios te va a usar y Dios te está levantando y Dios te va a dar esta bendición y Dios te va a dar aquello y no sé cuánto. Son falsas visiones que nuestro Padre no ha dicho. ¿Por qué? Porque son falsas visiones que no se alinean con la Torá, con lo que el Padre ha establecido. Entonces, pero eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Les gusta escuchar cosas de que Dios te quiere usar, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere levantar, o sea, quiere levantar tu ego. Es lo que están diciendo los profetas en estos tiempos, los falsos profetas, falsos apóstoles, ¿sí? Pero no están enseñando la verdad. No hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro. No enseñan eso. ¿Dónde están esos apóstoles y profetas de estos tiempos, de los que se han autonombrado, que estén enseñando esto es profano ante Dios, esto es impuro, esto no le agrada a Dios? No lo enseñan, ¿sí? No lo enseñan. ¿Por qué? Porque han hecho a un lado la Torá, porque la han hecho a un lado y no están tomando en cuenta los consejos del Padre Eterno. Entonces, no le ponen atención al Shabbat. No hay un profeta y un apóstol de los tiempos de ahora, de los apóstoles de la prosperidad, que enseñen acerca de guardar el Shabbat, de respetar el Shabbat, que es algo que el Padre ha establecido y es el cuarto mandamiento. No lo enseñan, sacan sus doctrinas guajoloteras, perdón, pero pues sí, son doctrinas guajoloteras solamente para sacar dinero, ¿ok? Pero todos darán cuenta, todos daremos, me incluyo porque yo no estoy excluido, todos daremos cuentas de lo que enseñamos a las personas. El hecho de que yo esté enseñando la palabra, tengo un gran compromiso primeramente con mi Padre Eterno, porque todo lo que yo estoy, aunque se queda aquí grabado, está grabado en el cielo y yo voy a dar cuentas de lo que enseñé. Si al pueblo yo le enseñé, al pueblo de mi Padre, a Israel, a todo lo que somos parte de Israel, lo que estuve enseñando, glorificó su nombre, glorificó su palabra, enseñé a obedecer Torah. Todo eso voy a dar cuentas. Entonces todos daremos cuentas de lo que hablamos y de lo que hacemos. Tiene que ver con lo que estamos escribiendo en el libro de nuestra propia vida. Bien, estos profetas con falsas visiones, entonces es lo que está viendo, no enseñan a obedecer o guardar el Shabbat. Entonces la ciudad se volvió corrupta, estoy hablando de aquellos tiempos, violenta, con extorsiones. Y es lo que está sucediendo hoy en día en México. Un país corrupto que extorsiona. Y los profetas de aquellos tiempos, de cuando estoy hablando de Ezequiel, los profetas bloqueaban la verdad. Y la bloqueaban la verdad con falsas visiones y predicciones. Hoy en día es lo mismo, bloquean la verdad, es decir, la Torá. Recuerda que la verdad se refiere a la Torá en la mentalidad hebrea. Verdad es Torá, la Torá del Padre. Entonces, estos falsos profetas bloqueaban la verdad con sus falsas visiones, como los estuve mencionando. Y también en aquellos tiempos los ricos, los que tenían tierras y tenían posesiones, pues robaban, extorsionaban, explotaban al pobre, lo ponían a trabajar de más y no le pagaban con justicia, los maltrataban a los extranjeros, cosa que hoy sucede también. Yahweh dice ahí que estaba buscando intercesores, pero no los encontró, intercesores que oraran conforme a su corazón. Y cuando estamos hablando conforme al corazón, ¿qué es el corazón de nuestro Padre? Es su Torah, ¿sí? La pregunta es, ¿hoy encontrará intercesores que estén orando, intercediendo conforme a la Torah? ¿Los encontrará? Quiero decirles, mis amados, que viene juicio. Viene un juicio, pero es terrible ese juicio. Viene un juicio con fuego sobre el mal, sobre todas las cosas malas que se han hecho, sobre toda la adoración falsa que se ha hecho. Hoy en nuestros días también se está haciendo adoraciones falsas. Viene juicio. Y lo estoy diciendo a tiempo para que haya arrepentimiento. Arrepentimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa
y regresamos. No te vayas, porque lo que vamos a ver es la falsa adoración que hoy los falsos profetas han enseñado y están bloqueando la verdad. Y vamos a ver un caso en las Escrituras y qué fue lo que sucedió. No te vayas, regresamos. Bien, aquí estamos de regreso. Vamos a hablar del becerro de oro. Vamos a ver algunos detalles interesantes. Es en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Ahí, capítulo 32 del libro de Éxodo, vemos en el capítulo del versículo 1, algo que debemos diferenciar. Aquí cuando se escribió y dice que el pueblo vio que Moshe no bajaba, tenemos que hacer una diferencia entre el pueblo y los que son israelitas. En este contexto, aquí se estaba refiriendo a los gentiles que se habían agregado al pueblo, a lo que es Israel, a los hijos de Israel. Se metieron porque vieron milagros, vieron los milagros que Moshe, nuestro padre hizo a través de Moshe, ¿sí? Las plagas, en fin, todos esos milagros lo vieron. Y esos gentiles que estaban también ahí en Egipto, pues se unieron al pueblo de Israel y salieron juntamente con ellos. Y dice, como el pueblo vio que no bajaba, estos gentiles se rebelaban. O sea, esas personas que no tenían, no habían llevado esa Torá que se había estado comentando desde, recuerden ustedes que Noé recibió Torá. Noé se lo pasó a su hijo Shem. Shem se lo enseñó a Abraham. Abraham se lo enseñó a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob se lo enseñó a sus hijos, pero sobre todo a Joseph, a su hijo, y luego se lo pasó a sus hijos, entre ellos a Efraín. Se fue pasando de esa manera verbal la Torá hasta los hijos de Jacob. A los 12 se les enseñó Torá. Por eso es que Joseph sabía de la Torá, de lo que el padre le agradaba y lo que no le agradaba. Entonces, Israel tenía ese conocimiento de alguna forma, pero los gentiles no. Los gentiles estaban bajo esa influencia, y recuerden que les dije en la vez pasada, en la primera parte, de la palabra influencia. O sea, Egipto tuvo una gran influencia sobre Israel, por supuesto, pero más en los gentiles porque no tenían un temor hacia el Eterno. Entonces los gentiles se rebelaban cuando las cosas no salían tan bien, y eso provocó falta de fe en Israel, y empezaban a contagiar al pueblo de Israel esa falta de fe. Empezaron a influenciarlos porque los gentiles no estaban bien afianzados. Ahora fíjense lo que yo estoy diciendo. El pueblo o el grupo que salió de Egipto era un grupo que se había asimilado a Israel, ¿sí? Y se había unido a Israel, y que de alguna manera querían hacer ese pacto con el Dios de Israel, pero a su manera, no a la manera que habían sido enseñados en la Torá. Entonces, ese pueblo que son los gentiles que se habían asimilado a Israel, ellos empezaron a establecer sus maneras de cómo hacerlo. Y el ídolo que ellos pensaban que
Ahora sí, en esa idolatría, ese ídolo que los gentiles propusieron y que los israelitas también creyeron el argumento de los gentiles. Los israelitas creyeron y fueron influenciados por los gentiles, hicieron la propuesta de hacer un becerro en un becerro de oro. Los israelitas pensaron que solo sería una imagen intermedia, pero que también esa imagen intermedia iba a representar la influencia divina en la tierra, es decir, como algo visual nada más, así pensaban o pensaron los israelitas. Los israelitas no dejaron de creer en el Eterno, en Yahweh, seguían creyendo en Yahweh, pero ahora más la influencia pagana de los gentiles de tener algo visual como intermediario que representara al Eterno, a nuestro Padre. Entonces, como los israelitas no dejaron de creer en el Eterno, solamente aceptaron la filosofía pagana de un intermediario, de un ídolo, de algo visual. Solamente aceptaron esa sugerencia pagana. Yo quiero que ustedes vean esto, cómo el paganismo empezó a influenciar en un grupo de personas, en los israelitas, que aunque habían visto el paganismo en Egipto, el paganismo de las otras naciones, ellos no lo estaban haciendo. Ellos seguían esperando o obedeciendo a las indicaciones del Eterno. Pero ahorita ya cuando estaban en el desierto, cuando estaban esperando a Moshe y que no bajaba, entonces la influencia pagana de los gentiles pudo más esa influencia y empezaron a ceder y a mezclar lo que ellos habían aprendido de Torah. Y empezaron a mezclar el paganismo de los gentiles. Hubo un hombre que no estuvo de acuerdo que se llamó Hur. Hur, J-U-R, era el segundo del sacerdote Aarón. Era el segundo. Hur no estuvo de acuerdo, se opuso a la idea de hacer un ídolo. Entonces lo que hicieron los gentiles, empezaron a hacer una revuelta y mataron a Hur. Cuando vio a Aarón que habían matado a su segundo y vio que estaban pero muy en serios en hacer su idolatría, entonces él trató de apaciguar, de hacer lento todo. Entonces les pidió el oro, ¿sí? Y empezó a hacer tiempo para ver si llegaba su hermano. Y como vio que estaban muy decididos en matar en cualquiera que se opusieran, realmente él no quiso morir porque él pensó que iba a ser peor para el pueblo de Israel. Bien, pues Yahweh se molestó, dice el versículo 9, que se molestó contra el pueblo, contra esa obstinación de este pueblo pagano que trajo una influencia sobre Israel. Se molestó por esa obstinación, por esa terquedad, por esa soberbia, por esa rebelión que traía el pueblo gentil que se había mezclado. Entonces, el pueblo israelita y los gentiles hicieron cosas que a nuestro Padre no le agradó. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí en el versículo 20 vemos tres cosas. Vemos tres juicios. Los que le hicieron frente a los testigos, o sea, lo que hicieron las cosas frente a todos los testigos que estaban ahí y fueron prevenidos, o sea, se les advirtió, pero no hicieron caso. Dice ahí que fueron ejecutados por los levitas. Fueron ejecutados por sus propios hermanos, por los levitas. Entonces yo quiero que tú veas algo aquí. Personas que hicieron lo malo, aunque se les previnió, se les dio una prevención, se les advirtió, pero no hicieron caso. Toma en cuenta eso. Hoy, este día, de alguna manera yo estoy hablando la Torah como prevención para lo que está por venir, que es el juicio, a un juicio a la tierra. Va a haber un juicio a la tierra. Entonces, hoy estamos hablando de manera preventiva para que puedas corregir cosas que el paganismo de este mundo ha estado influenciando sobre los hijos del Padre, nuestro Padre eterno. Hay otro grupo, el segundo, son los que lo hicieron, o sea, delante de todos los testigos, toda la adoración a ese falso Dios, pero que no fueron prevenidos, ¿sí? No se les advirtió. Estos murieron por una mortandad que hubo.
una mortandad, que hubo juicio y hubo una mortandad. Ahora, quiero decirte, los gentiles de alguna manera no fueron prevenidos porque no se les enseñó Torá. Sin embargo, sí hubo gente que fue prevenida, que fue el primer grupo, que eran los israelitas. Ellos sí estaban prevenidos contra la idolatría. Y hoy hay un tercer grupo también que hicieron la idolatría delante de los testigos. Estos murieron por causa de lo que Moshe les dio, ¿sí? Les dio de beber. Acuérdense que molieron todo lo que hicieron, ese ídolo molieron, lo echaron al agua y se los dieron de beber a esas personas, y dice que se les hinchó el vientre, y pues ahí también hubo mortandad. Tres tipos de juicio para aquellos que fueron prevenidos, los que no fueron prevenidos y los que tomaron el agua del juicio, un agua de juicio. La influencia de los gentiles hizo que los hijos de Israel cayeran en la idolatría. Aunque los israelitas lo hacían para Yahweh, lo hacían para Él, pero nuestro Padre no lo aceptó. Hoy en día vemos lo mismo. Hoy en día vemos cómo la influencia pagana de las naciones está influenciando a los hijos del rey, a los que han creído en el Mesías Yeshua, que de alguna manera han entrado en pacto. Sin embargo, están haciendo cosas que son del paganismo, que es idolatría, aunque lo hacen para Dios. Pero Dios no lo está tomando bien, como sucedió con el becerro de oro. O sea, esa idolatría que ellos hicieron fue una idolatría que lo hacían para Dios. Vamos a decir, tenían buenas intenciones, ¿sí? No, pues es que lo hacemos para Dios, lo hacemos para Yahweh, lo hacemos para el Eterno, lo hacemos para Él. O sea, este ídolo es pensando en Él. Es como la Navidad. Meten el árbol y hacen toda la festividad pagana. No, pero es que lo hacemos para Dios, lo hacemos pensando en Jesús, en que Él nació, lo hacemos para Él. Es lo mismo, es el becerro de oro y trajo consecuencias graves. Por eso te estoy previniendo, ¿sí? Porque si no haces un cambio, entonces vas a estar en ese grupo de los que fueron prevenidos, pero que no hicieron caso, hicieron idolatría y son enjuiciados. Dice ahí en el versículo 34, bueno, Yahweh rechazó, antes de llegar al 34, dice que Yahweh rechazó totalmente esa adoración falsa que hizo Israel. Lo rechazó. Por eso vino un juicio y muerte. El versículo 34 dice que llegará el día en que el pueblo de Dios será castigado. Llegará el día en que la tierra será castigada por la idolatría. Llegará el día que serán castigados por su pecado. Dice ahí, dice el versículo 34, estamos en Éxodo 32, llegará el día en que el pueblo será castigado por su pecado, y entonces dice, yo los castigaré, dice Yahweh. Va a llegar un día, mis queridos. La tierra, dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3, que la tierra va a haber una prueba, va a ser un día de juicio. Toda la tierra va a ser enjuiciada. En el capítulo 12 de Deuteronomio, nos muestran los tres primeros versículos que dice, destruye todo lo que sean altares de adoraciones a los ídolos, destrúyelo. Es una orden, o sea, ese es un mandamiento, mis amados. Cuando dice destruye todo lo que sea de idolatría, destrúyelo, es un mandamiento. Versículo 29 al 32 nos está mostrando de este capítulo 12 de Deuteronomio. Dice, no sigas el ejemplo de la adoración pagana. Ese es otro mandamiento. El Padre está ordenando, no sigas su ejemplo de adoración pagana. Y luego dice, ellos honran a sus dioses, tú no lo hagas porque es abominación para Yahweh. Entonces, aquí es un mandamiento. No hagas lo que las naciones paganas están haciendo, porque es abominación para nuestro Padre. ¿Estás obedeciendo o estás haciendo todo lo que las naciones paganas que inició en Babilonia con Nimrod y Semiramis hasta el día de hoy, tú sigues haciendo lo mismo? No contamines la tierra. No contamines la tierra empezando por tu propia vida,
porque Dios nos ve como la tierra de nuestra propia vida. Dice, no contamines la tierra, no contamines tu vida, no contamines tu casa, no contamines tu nación, no contamines, en fin, la idolatría trae contaminación. Levítico 18, 3 al 5 y 26 al 30 nos está hablando de que esa contaminación a la tierra trae juicio. Trae juicio, como lo dice Isaías 24, 5 al 6. El juicio que viene a la tierra, porque la tierra está agonizando, es porque la tierra está bajo maldición desde Adán. Adán trajo maldición por esa desobediencia. Sin embargo, esa maldición ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y viene un juicio porque el hombre ha estado contaminando la tierra a través de la adoración pagana, a la adoración a los ídolos. Cuando se meten cosas a la casa, estás metiendo maldición a tu casa, estás contaminando tu casa. Éxodo 22:20 dice, el sacrificio a otros dioses trae muerte. El sacrificio a otros dioses trae muerte. Éxodo 23:24 al 25. Dice ahí, es otro mandamiento, no te inclines ante los dioses de esos pueblos. No te inclines. Yo les enseñé, por decir, el espíritu de Nimrod en ese episodio. Si no lo has escuchado, búscalo en los podcasts, búscalo también en YouTube. En el espíritu de Nimrod hablamos del árbol de Navidad, hablábamos de lo que significa. Y cuando tú metes eso a su casa, de alguna manera tú te estás inclinando a ese Dios. Porque el árbol está hablando de lo que viene desde Babilonia hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces está hablando del pilar hacia el sol, el pilar del sol. El pilar del sol, como lo decía Isaías, y el árbol es lo mismo, ¿sí? Es lo que se pone hoy en día en las ciudades, es un pilar al sol. Y dice ahí, no te inclines ante los dioses. Hoy las personas que han creído en el Mesías, pero que no obedecen los mandamientos, ¿sí? Nada más creyeron, pero no obedecen los mandamientos. Dice, bueno, yo meto el árbol de Navidad a mi casa, pero yo no lo estoy adorando. Yo no lo estoy adorando. Ok, si tú dices eso, es lo mismo que el pueblo de Israel hizo con el becerro de oro. Bueno, es una figura que nada más nos muestra que como un intermediario, una figura de lo que Dios hizo y nos está guiando, pero no lo estamos adorando directamente. Entonces es lo mismo, porque trajo juicio, trajo muerte. Yo quiero decirte esto, si tú dices, y tú dices que crees en el Mesías, Yeshua o en Jesús, como tú le llames, si tú dices, bueno, yo tengo un árbol de Navidad en mi casa, pero no lo estoy adorando. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú meterías a tu casa el ídolo de la muerte? ¿Lo meterías a tu casa aunque no la adores, pero la meterías a tu casa? Fíjate, te lo voy a volver a repetir. El ídolo de la muerte, o en México se le conoce como de la Santa Muerte. ¿Tú meterías el ídolo de la Santa Muerte, una figura de la Santa Muerte, a tu casa, aunque no la adores? ¿Lo meterías? ¿Tú meterías a tu casa un altar de muertos, aunque no adores, aunque no creas en eso? ¿Tú meterías un altar de muertos a tu casa? Posiblemente me dices, no. Oye, ¿cómo crees que voy a meter un ídolo de la Santa Muerte a mi casa? Yo te preguntaría, ¿por qué no lo meterías? Si tú dices que no lo metes. Posiblemente me contestas, oye, pues es que es un demonio. Eso trae maldición, eso a Dios no le agrada. Posiblemente me vas a contestar eso. Bueno, la mayoría ha contestado eso con los que he platicado. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ídolo de la Santa Muerte, el árbol de Navidad y la mesa de los muertos? ¿Qué diferencia hay ante nuestro Padre? Lo que tú pienses o lo que yo piense es un cero a la izquierda. ¿Qué piensa nuestro Padre? Porque Él es el que nos va a enjuiciar. Él es el que va
a sacar los libros y Él va a decir quién va a vivir y quién va a morir. Nuestro Padre. Entonces, si tú estás diciendo que lo haces para Dios, bueno, entonces ya te dije y ya te estoy previniendo desde ahorita. Éxodo 23 del 32 al 35, nos está diciendo, no hagas pacto con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, en tu casa, te pondrán trampa para que les adores también, para que adores esos dioses. Y si tú no sacas esos dioses de tu casa, esos dioses te van a acabar a ti, te van a traer ruina. Ruina en tu matrimonio, ruina con la relación con tus hijos, ruina en tus finanzas, ruina en muchas áreas, ruina espiritual, porque puede haber depresión que no sales y ¿qué está pasando? Hay una depresión. Puedes tener dinero, puedes tener casa, puedes tener todo eso, pero estás en una etapa depresiva que no sabes por qué, ni cómo salir y oran y oran y oran. Es porque estás en una cárcel espiritual, porque eso te ha traído ruina. La idolatría trae cárcel espiritual. La idolatría puede desatar depresión y no te la quita nadie, solo Dios a través del arrepentimiento. O sacas eso de tu casa o eso te trae muerte. Porque dice ahí Éxodo 23, 32 al 35, dice, si los dejas vivir en tu casa, en tu tierra, dice, ellos pondrán una trampa para que adores sus dioses y acabarás pecando contra mí, dice el Padre. O sea, si tú sigues haciendo lo que las naciones hacen, y tú copias lo que las naciones hacen, eso será una trampa para tu vida y eso te va a generar muerte. La obediencia, dice Deuteronomio capítulo 7, la obediencia, versículo 23 al 24, la obediencia al Padre, a su Torá, a sus instrucciones, te va a dar poder para vencer a las naciones paganas y expulsarlas. Eso se lo estaba diciendo a Israel en la parte física de las naciones de la tierra prometida que iban a conquistar. Dice, vas a tener poder para vencerlas y echarlas fuera. Ahora nosotros que creemos en el Mesías, si nosotros somos obedientes a la Torá y somos fieles y leales a nuestro Padre, a sus mandamientos, entonces eso va a generar poder en nosotros, poder sobre las fuerzas espirituales que están gobernando en este mundo. Y vamos a poder gobernarlas y echarlas fuera de nuestra casa, fuera de nuestra vida, fuera de la relación matrimonial, de la relación con nuestros hijos, de todo. Tendremos autoridad para echarlas fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre también de nuestro Padre, en el nombre de Yahweh, Shabbat. Ahora, si nosotros somos obedientes, la autoridad crece en nuestra vida, es lo que dice aquí Deuteronomio. Aquí no estoy entrando en una cuestión profunda, pero aquí habla de este capítulo 7 habla de 7 potestades espirituales. Y si nosotros somos obedientes a nuestro Padre, a sus mandamientos, tendremos autoridad sobre esas 7 potestades en su nombre. Del 25 al 26 del capítulo 7 de Deuteronomio nos dice, destruye todos sus ídolos, no los metas, no metas nada a tu casa. Eso es un mandamiento. Destruye los ídolos, no lo metas a tu casa, es otro mandamiento. No contamines tu casa con cosas abominables, que son abominables para nuestro Padre. No te contamines tú ni tu casa. Si tú no lo sacas de tu casa, tú serás destruido en el día del castigo. En el día del castigo. Entonces, mis amados, he estado hablando varias veces en el día del castigo, en el día del castigo, en el día del castigo. Y quiero terminar con algo que ya hemos leído y que creo que se presta para lo que estamos escribiendo en el libro de nuestra vida. Dice aquí Juan 12, 47, 50. Hemos estado hablando que lo que tú y yo estamos haciendo en nuestra vida diaria, en cada decisión que estamos tomando, en cada acción que estamos haciendo en nuestras obras, eso es lo que se está escribiendo en el libro de nuestra vida y eso va a determinar el final, ¿ok? Y fíjate lo que dice Juan capítulo 12.
44 al 50. El que cree en mí, aquí está hablando Yeshua, el que cree en mí, clamó Yeshua con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió, o sea, en el Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien le juzgue, o sea, nuestro Padre. La palabra que yo he proclamado lo condenará, o sea, la Torá, en el día final. Hemos estado hablando varias veces en el día final, en el día final, en el día final. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato, o sea, sus mandamientos, ojo, hemos hablado muchos mandamientos en esta cápsula, en este episodio. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, confirmaremos el final del libro con vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir, es decir, Torah. Entonces fíjense que la obediencia está hablando con obras. Y si nosotros, después que fuimos salvos, como lo vimos en la primera parte, salvos por la gracia, salvos por la fe en Yeshua, porque algunos dicen, no, pues somos salvos, ¿y la gracia? Pues claro, la gracia ahí está, somos salvos por la gracia, pero si tú no haces buenas obras, porque has sido salvo por la gracia, si tú no tienes buenas obras, el final es irremediablemente muerte. Y lo vamos a ver, aquí está, dice, y sé muy bien que sus mandamientos es vida eterna. Sus mandamientos, ¿sí? Si ya has creído en el Mesías Yeshua, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Pero ahora vamos a ver en el día final si esa vida eterna se va a mantener, porque los libros serán sacados. Ahora fíjate cómo Pablo, conociendo Torah, escribió Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu obstinación, acuérdense que al principio hablábamos del pueblo, como el becerro de oro, que hablaba que era un pueblo terco, un pueblo obstinado, un pueblo orgulloso, soberbio, rebelde. Checa cómo empieza Pablo. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando. Ojo, fíjense lo que dice. Sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. Otra vez, el día de la ira, el día en que la tierra será enjuiciada. Dice, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según merezcan sus obras. Él dará vida eterna, ojo, está hablando del Padre. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria y honor e inmortalidad. O sea, ¿quiénes van a...? O sea, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero dice el Padre es soberano, Él puede quitar la vida al que Él quiera. ¿Ok? Dice, como dijo también el capítulo 2, aquel que pecare contra mí morirá, ¿sí? En el juicio final. Entonces dice acá, claramente está, o sea, no se contradice, nos confirma, perseverando en las buenas obras tendrá vida eterna, el Padre le dará vida eterna. Yo te pregunto, ¿estás perseverando en buenas obras? ¿Estás obedeciendo los mandamientos que el Padre está diciendo? ¿O cuáles son tus excusas que tienes para, ¿cómo se dice la palabra correcta aquí? Para justificar, ahí está, para justificar lo que estás haciendo, la manera que estás adorando. Y luego dice acá, dice, Él dará vida eterna, personas buenas obras, buscan gloria y honor. Versículo 8, pero los que por egoísmo rechazan la verdad, para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Recuerda que el pueblo que salió de Israel iban tanto gentiles como judíos. Pero gloria y honor y paz a todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismo.
Ahora está hablando del día de la ira, el día de la ira. Ahora el capítulo 3 de Apocalipsis, y con esto termino, está hablando algo interesante que no debes de perder de vista, ¿ok? Y dice aquí Apocalipsis, ahí estoy aquí en Juan, perdón, por eso no entendía, digo, eso no es Apocalipsis, aquí está, capítulo 3, y fíjense, dice, yo conozco tus obras, está hablando el versículo 8, capítulo 3, mira que delante de ti he dejado abierta la puerta que nadie puede cerrar, ya sé que tus fuerzas son pocas, porque has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Checa, dos cosas, el nombre de nuestro Padre lo decimos, no nos da vergüenza, y has obedecido mi palabra. Voy a hacer de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos, pero en realidad mienten. Vayan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, hay personas con el pueblo de Israel que aparentemente creían en Dios, pero no es cierto, estaban haciendo cosas incorrectas. Versículo 10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré a la hora de la prueba o de la tentación, dice, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Viene un tiempo aquí, dice, un tiempo, y ese es lo que está hablando. Ese es el día final. Así, como dice Isaías 24, 5 al 6, viene un juicio para la tierra. Entonces, mis amados, en ese momento es cuando nosotros, todo lo que hemos estado escribiendo en nuestra vida, si estamos escribiendo obediencia, vamos a ser guardados a esa hora. El rapto pretribulación no existe. Todo el pueblo tiene que pasar para ser purificado. Pero ahí viene, nuestro Padre está comprometido de guardar a aquellos que le han obedecido. Por eso dice ahí, llegará el día en que serán condenados, llegará el día en que sufrirán. No hay favoritismo para el judío o para el gentil. Si ellos han obedecido y han hecho buenas obras, han escrito en el libro de su vida, buenas obras serán guardados. Pero si han desobedecido todos los mandamientos que el Padre ha dicho, no nada más los 10 es el básico, de ahí viene todo lo demás. Cuando el Padre dice, no adores de esa forma, no metas esas cosas a tu casa, porque esa abominación para mí, ya leímos que están acumulando sufrimiento. El capítulo 2 de Romanos dice, están acumulando, cada vez que están desobedeciendo, están acumulando. ¿Qué? Sufrimiento lo están acumulando. Entonces, mis amados, yo quiero terminar con esto, porque esto es muy importante, es un tema importante este episodio. Acuérdate, ¿cómo se llama el tema? Tú escribes tu propio final. La pregunta es, querido amigo, ¿qué final estás escribiendo? Y voy a incluirme, porque yo también estoy escribiendo el libro de mi propia vida. La pregunta es, ¿qué final estoy escribiendo para mi propia vida? ¿Qué final estamos escribiendo? Si estamos escribiendo a través de la obediencia, con la pluma de la obediencia, o estamos escribiendo con la pluma de la desobediencia. La pluma de la obediencia escribe color negro o azul, pero la pluma o el bolígrafo de la desobediencia escribe rojo, sufrimiento, juicio. El bolígrafo de la obediencia escribe vida, y por eso debemos vivir para obedecer. Nosotros hemos sido salvos por la fe en Yeshua, por la gracia de nuestro Padre, ¿sí? Estamos viviendo ahora para obedecer sus mandamientos. Queridos amigos, esto es el mensaje que quiero dejar en tu corazón, quiero dejar en tu espíritu, y estamos a tiempo. La palabra que hemos leído nos está previniendo, nos está avisando, porque estamos a tiempo, porque las cosas se van a ir poniendo cada vez peor. El templo está por levantarse, vienen juicios, vienen cosas tremendas de juicio a la tierra. Queridos amigos, tenemos que regresar al Padre y hacer teshuvá, arrepentimiento con obras.
Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de reescribir, de arrepentirnos y borrar todo lo que hemos hecho mal. El Padre solamente lo puede borrar, para que de aquí en adelante empecemos a escribir vida a través de la obediencia. Queridos amigos, soy Ernesto Rosas de Ministerio 710. Ruego a mi Padre que esta palabra llegue a tu corazón y te mueva a la obediencia. Y si tienes árbol, sácalo, quémalo, destruye todos los adornos navideños, destrúyelo, quémalo y honra al Padre. ¿Ok? Bien, pues te mando un fuerte abrazo. Recuerda, si no estás suscrito en Givox, en YouTube, suscríbete, comparte esta enseñanza con tus amigos y familiares, ¿sí? Soy Ernesto Rosas desde Pachuca, Hidalgo, México. Te mandamos un fuerte abrazo y que Abba nos guarde, que Abba nos bendiga, que Abba extienda su amor sobre todos nuestros hermanos que creemos en Yeshua y que obedecemos sus mandamientos. Nos vemos si Abba lo permite. Shalom.